Preguntas las que sean. Déjalo ahí. Prendelo otra vez. Prendelo. ¿Qué tareas uno puede llevar desde que empiece por acá? O sea, usted, si estamos en la quiebra, partiendo de la quiebra, ¿cómo empezar? Como unos puntos exactos desde que arranca. Bueno, ese es otro taller completo, pero vamos a simplificarlo. Lo primero, identifique cuáles son sus gastos y cuáles son sus ingresos. O sea, y haga un presupuesto y enfrente, que si está quebrado, enfréntelo. En el año 2018 fue cuando empezó mi quiebra. En el 2019 ya fue cuando decidí afrontarla. Porque a través de un libro y unos mentores me di cuenta, marica, si usted no para, eso se vuelve una rueda sin fin. Y enfréntelo, o sea, hágale frente a su situación. Sea consciente de ella y tome acciones desde ahí. Genere un plan. Entonces, presupuesto. Lo primero, yo me enfocaría en generar una nueva fuente de ingresos, sí o sí. No muchas, una fuente de ingresos extra. Porque cuando la gente se dedica a generar, uno de los problemas más grandes que yo encuentro es que muchas veces la gente dice, ¿quién tiene un emprendimiento? ¿Quién tiene dos? ¿Quién tiene tres? La gente tiene 5. Marica, ¿qué hora le dedica ese tiempo a 5 cosas? Haga una bien. Póngale su energía y esa una cosa le va a crecer. La gente dice, Elon Musk tiene varias empresas, pero Elon Musk no tenía varias empresas cuando empezó. Él empezó con una idea a romperla. Ya construyó capital y después pone el capital a trabajar en otras empresas. O sea, pero al principio, la única manera de que usted tenga varias inversiones es porque usted vive de ser inversionista. O sea, su fuente de trabajo activa es ser inversionista. Sí, cierto, pero si no, una fuente de ingresos. El presupuesto, 3, un plan para pagar deudas, sí o sí. Yo recomiendo siempre la bola de nieve o avalancha. A mí, pues eso es de gustos personales, a mí me gusta la bola de nieve porque me parece que es más sencilla y motiva más. A grandes rasgos, como en la bola de nieve, yo hago un listado de todas mis deudas y la de menor valor, o sea, a todas les hago un abono de lo mínimo que yo pueda abonar y a la menor le hago un abono extra. Cuando termino de pagar, uso lo que estaba abonándole extra y el valor de esa cuota de esa primera a la segunda. Y así sucesivamente hasta que termine con todas. ¿Y de avalancha cómo es? El de avalancha es muy similar, pero va primero a la deuda que paga más intereses. ¿Por qué me parece más interesante el bola de nieve? Porque acaba más rápido una deuda. Y el cerebro entiende que ya mataste una, que puedes matar otra, y otra, y otra, sin importar la cuota de interés. Pero básicamente son el mismo. Pues, y eso tiene que ver también con la mentalidad defensiva. Porque cuando usted también aprende a ser ofensivo, ¿cierto? Por ejemplo, a mí que me sirvió para pagar $50.000 que tenía en deudas. Simple. Antes yo veía la deuda en pesos, un ejemplo. Yo debía, pues en mi mente yo sabía que para ese entonces debía 170 millones de pesos. Y lo primero que yo escuché de un mentor fue que me dijo, tu deuda es grande porque realmente pues tu mente es pequeña. Ya, hay gente que hoy ya puede estar muy tranquilo con lo que tú debes, pero tú no estás durmiendo. Es porque tu mente es pequeña. ¿Cómo así? El primer ejercicio. Convierte tu deuda a dólares, o sea, una moneda más fuerte. Entonces, cuando yo cambié de 170 millones de pesos como a $40.000, a mí la mente hubo algo que me cambió. ¿Cierto? O sea, que tenga deudas, haga eso, convierta sus deudas a dólares. Es una deuda una meta más alcanzable. Al menos en la mente, y la segunda pregunta es ¿cómo gano dólares? Ya el trabajo se reduce demasiado, porque es que cuando yo voy a solucionar un problema con la misma mentalidad con la que lo creé, pues realmente no va a suceder. ¿Sí me voy a entender? Entonces parte de eso es empezar como a inducir a la mente a entender que esa deuda no es tan grande si tengo una ofensiva más grande, y es aprender a ganar en dólares. Un ejemplo en mi caso fue aprender a ganar en dólares y hacer más agresivo la forma de ganar en dólares. Entonces, básicamente sería el plan.
pagar deudas, ganar más y regirse por un presupuesto. Entre menos tareas y más simple haga usted las cosas, mucho mejor. Y aceptar el momento en el que estás. Que muchas veces, como lo dijo Luis, cuando usted se quiebra normalmente, lo primero que tiene que aceptar es que está quebrado. Y hay gente que le cuesta mucho, pues Luis más adelante les contará la historia, una historia que a mí me gusta mucho, de hecho, nada más subir en un podcast. Luis pasó de vivir en un apartamento de 240 metros cuadrados, andar en 2 carros, a vivir en una pesebrera, él le llama la pesebrera porque es una... Vivía en un apartamento de 20 metros cuadrados. Más grande donde él guarda los caballos de él que donde él terminó viviendo, ¿cierto? Entonces le dio la pesebrera. Y fue muy tierno porque él terminó aceptando su quiebra y la aceptó, pero la superó. Bueno, ahí le mandamos el podcast, ¿listo? Entonces, la idea, muchachos, del espacio es que cada uno como que se le quedó. Esperemos, no, o sea, hay otra pregunta antes de... Bueno, eso. Pues si quiere aprovechar y hacer la pregunta, pues vamos a camino. Sino que hay, por ejemplo, ese concepto de defensiva y ofensiva, primero es lo escucho. El tema del ahorro y el pago de deuda, yo entiendo que el ahorro es como más defensivo, ¿sí? Así es. El ahorro es defensivo, lo que pasa es que el ahorro te genera el hábito. Y en finanzas es más importante el hábito que la cantidad o que la rentabilidad. Si usted no tiene una buena ofensiva y usted está quebrado, enfóquese en ahorrar, empezar a ahorrar. Ya después como va a ir mejorando su inteligencia financiera, va a encontrar en qué invertir, pero por ahora preocúpese por salir de estar quebrado. ¿Sabes? La gente normalmente quiere llegar y yo creo que por eso fue la razón por la que yo me quebré. Me voy a devolver un poquito. Yo nací en una familia que ya tenía plata, o sea, cuando yo me crié en medio de lujos y de muchas cosas, o sea, yo no empecé de cero, no. A mí antes me dieron demasiado gusto. Cuando yo iba a la universidad, a mí me regalaron una Prado, de la época, 2000, yo entré a la universidad en el 2006 y tenía una Prado 2007, ¿cierto? Entonces, mi estilo de vida ya era el estilo de vida pues, soñado de muchas personas. Mi papá vivía de sus inversiones y mi mamá también ya vivía gran parte de sus inversiones. ¿Qué pasa? Yo estaba empezando y quise dar el salto de empezar a volverme inversionista. Y yo no tenía un gran capital, pues mi familia lo tenía, pero yo no. La manera más fácil que nos le muestran de multiplicar un capital, de hacerse libre, negocios inteligentes, son las pirámides. Entonces, como me mostraron una pirámide, que negocio inteligente, que esto, pues yo caí en pirámides, porque quise saltarme la parte de poner el trabajo, la parte de crear, la parte de ser autoempleado, de emprender y después crear un sistema que se vuelva una empresa real, porque una empresa, al principio la persona que la crea tiene que poner el trabajo. Después se vuelve un empresario cuando crea un sistema, contrata personas y la pone a funcionar sin él estar ahí. Y ya con ese capital que genera con esa empresa puede invertir en otros negocios. Entonces, nadie se vuelve inversionista, o sea, yo no conozco el primer inversionista poderoso y no conozco inversiones reales que renten más del 10-12% anual, ¿cierto? Entonces la gente se quiere hacer millonario volviéndose inversionista, saltándose el proceso de trabajar, producir y crear. La gente, cuando yo digo la gente, yo estaba ahí, yo ya pasé y por eso me di duro contra el piso. ¿Cierto? Entonces hay que vivir el proceso, o sea, yo tengo que producir, crear sistemas y después invertir. Entonces, estás tratando de ir pasos más adelante, si estás viendo cómo salir de aquí, enfócate en salir de acá y después vas a tener que ir, o sea, tu mentalidad va a tener que ir creciendo, solamente salir de ahí, tu mentalidad necesita tener un cambio. Cuando ya pases de ahí a ser tacaño, ya vas a tener después cómo pasar a vivir en libertad, pero va a ser un paso a paso, o sea, va a ser un ciclo. Entonces, preocúpate, yo siempre digo, preocúpese por los pasos que tiene que dar en el momento adecuado. Pues, pero, o sea, es un proceso, siempre hay pasos. La gente quiere correr, pero no ha gateado. Ahorita decías que hay personas que tienen 1, 2, 3, 4, 5 emprendimientos. Correcto. Tener el emprendimiento y sacarlo adelante. ¿Cuándo sé que es el momento de empezar con un segundo emprendimiento?
¿Cuándo sé yo que es el momento de empezar con un segundo emprendimiento? Cuando ese emprendimiento funciona sin mí, ¿cierto? O que al menos no necesita todo el tiempo de mí y que yo tengo muy sistematizado o controlado lo que pasa en ese emprendimiento cuando yo no estoy, ¿cierto? Y que ese segundo emprendimiento no ponga en riesgo el primero, porque ¿qué es lo que pasa la mayoría de las veces? A mí el año pasado me pasó. Yo empecé una empresa el año pasado, que todavía la tengo, en Estados Unidos de inversiones. Y los emprendimientos, cuando inician, uno sabe o cree saber cuánto necesita poner en él, pero muchas veces en el proceso y en el desarrollo, yo contraté unos abogados y me dijeron, en 3 meses le entregamos la licencia para operar. Se demoraron 11 meses. Pero cuando íbamos en el mes 7 me dijeron, ese es el momento, ya estamos listos, en 15 días le entregamos la carta para que salga a vender. Entonces, como me dieron 15 días, yo salí y contraté un equipo que necesitaba contratar 9 personas. Y las pagué 4 meses sin poder vender. Entonces, ¿qué pasó? De muchas otras cosas que yo tenía, tuve que salir a sacar plata, entonces descapitalizo cosas que ya están funcionando para hacer funcionar otras. Eso es más o menos como el cuento de la gallina de los huevos de oro. Un señor se encontró una gallina y la gallina le dio un huevo, le dio un huevo muy raro, duro y tal, este huevo. Y arrancó con el huevo y se fue para la prendería. Y le dice a la prendería, ¿este huevo qué? Uy, este huevo es oro. ¿Qué? Sí, ¿cuánto le vendió el huevo al de la prendería? Y, uy, qué bueno, y arrancó para su casa. Al otro día la gallina otro huevo. El man feliz, 5 o 6 huevos le sacó a la gallina y lo cogió la ambición y dijo, no, las huevas. Si esta gallina está dando un huevo, yo la voy a sacar de una vez y la mató y ¡tum! Por dentro no tiene no mierda. Y eso pasa muchas veces con las personas. Tienen una gallina de los huevos de oro y en vez de enfocarla en hacerla crecer, en hacerla producir más, la matan para crear otra. Entonces, yo pienso que a veces que es cuidar como y solidificar mucho esa primer fuente de ingresos. ¿Cuándo es el momento? Eso sí, cada uno sabe cuándo es el momento. Es como, yo ahora tengo un bebé que el sábado cumple 2 años. Yo sé que a mi hijo me dice que él tiene un carrito que es de control o que él puede manejar solo. Él a veces me dice, papá, pues yo no le suelto el carro, ¿cierto? ¿Cuándo será el momento? Llegará. Cada papá sabe cuándo es el momento de soltarlo, ¿cierto? Cada uno entiende su negocio y sabe como qué decisión tomar. Y también tiene que ver con la necesidad personal, pues porque hay cosas en las cuales usted ya ha invertido tiempo y dinero y ya van teniendo como un tiempo de maduración, y ustedes eso ya... Sí, ya no tiene más potencial. Exacto. ¿Qué tan recomendable sería si el segundo emprendimiento, qué tan recomendable no, si el segundo emprendimiento tiene que ver? No, es que es muy diferente. ¿Qué pasa? La mayoría de los emprendimientos, o sea, hay emprendimientos o hay diversificación horizontal, que es que yo me abro hacia otros negocios, o hay integraciones verticales hacia arriba o hacia atrás. Es decir, pues yo estoy en este punto de la cadena productiva, hago una integración hacia adelante y me salto un intermediario. Pues claro que es válido porque realmente no estás creando un nuevo negocio, estás entrando en un negocio, pero no estás dejando a un lado la experiencia, el conocimiento, los contactos, lo que ya has creado. ¿Cuál es el problema? Que la gente ha creado una experiencia aquí, pero se da cuenta y normalmente cuando usted mira un potrero siempre se ve más verde el potrero de la finca del frente. Entonces está aquí, tu emprendimiento es vender gafas, pero escuchaste que ahora la gente de China está trayendo, está dando mucha plata a traer relojes. Entonces no, yo ya no gafas, sino relojes. Entonces salta de un negocio a otro porque se ve que ese es más rentable, pero uno nunca se da cuenta cuáles son los costos ocultos o lo que hay detrás de ese otro negocio. Mientras que si es en yo los traigo de China y se los vendo a distribuidores, pero me di cuenta o hay una oportunidad de poner un local en un punto estratégico,
pues yo entro, es un nuevo emprendimiento, pero al final estoy usando toda la experiencia del conocimiento. Mi caso es ese. Yo tengo uno, estamos sacando otro porque surgió la oportunidad, muy viable, entonces digo, hágalo. Pero el segundo, yo lo tomo como, o sea, yo afortunadamente no lo creé con plata de sino que yo viabilicé para que cuando este arrancara, inmediatamente se pusiera y me puse el tiempo y dije, si no da, le echo para atrás porque no lo voy a cargar, ¿cierto? Y afortunadamente ahí vamos. Pero el segundo emprendimiento es porque, digamos que en mi familia hay una receta hace 25 años y no se utiliza. Entonces, hablando con mi mamá, yo le digo, mamá, pues hay una ventaja y es que es un emprendimiento del cual no necesitamos comer, o sea, no necesitamos como explotarlo, sino que podemos ir tanteando, revisando terreno. Pero ahí viene el problema, no lo necesitamos, entonces vamos a ver si funciona y las cosas de vamos a ver si funciona, muchas veces no funciona. Lo que pasa es que yo digo, o sea, no necesitamos comer, es porque cuando yo monté, o sea, mi primera óptica, o sea, era... Sí, vida o muerte, sí. Entonces yo dije, pues pucha, con ese temor todo el tiempo. Ahorita lo que digo es, quiero empezar algo y o sea, como que el propósito principal sea, hagámoslo con amor, o sea, testémoslo, quiero que lo probemos, queremos que lo evolucionemos, podemos estar reinvirtiendo en por lo menos, no sé, el tiempo que consideremos, entre comillas, sea prudente para sacar un buen producto. Entonces, es eso como lo que quiero. Yo siempre he dicho que lo que les dije, cada emprendedor ya sabe, es como cuándo puedo yo soltar a mi bebé y arrancar con otro bebé. De igual ¿Cierto? forma, Eso, pues ahorita que te escuchaba a ti que también tienes tu emprendimiento, o sea, hay dos energías, la impulso y la impulso del miedo y la impulso de la creatividad. O sea, digamos, yo tengo el suficiente dinero hoy en día para emprender en lo que a mí me dé la gana, pero ya lo digo más a qué quiero realmente en mi vida, no solamente voy emprendiendo por emprender. Y el hecho de no vivir de un emprendimiento como tal puede que haga que ese emprendimiento florezca de la mejor forma, porque de hecho la mayoría de emprendedores también, pues novatos, viven de su emprendimiento y al ver que su emprendimiento no les da lo suficiente, entonces ni siquiera es que consigan algo paralelo, sino que simplemente lo matan, porque querían que su emprendimiento les diera un salario, les diera, entonces muchas veces antes eso es una ventaja, pero va más que todo en la madurez. O sea, es una madurez, yo emprendo esto, yo tengo negocios que la verdad no vivo de ellos y cuando están funcionando me alegro cuando no están funcionando, pero tampoco les meto el culo, pues, o sea. es que tiene que ver mucho con cómo lo sentís, o sea, ya usted tiene el conocimiento de en qué punto de madurez está su negocio y qué capacidad tengo. Ay, voy a ir con este otro negocio hasta este punto y ya. Bueno, si quieres rápidamente para compartir, ¿qué se les queda? ¿Alguna pregunta? ¿Por dónde quieres arrancar? A ver, dice. No, el tema financiero es cómo se ha vuelto de íntimo. O sea, la gente le da miedo hablar de su estado financiero. Cuando empiezan a decir en qué dimensión se encuentra, ahí sale como un ego esclavizado. O sea, el ego del esclavo lo empecé a ver yo, como cada uno, porque ninguno, pues, o sea, lo hablo desde mi entorno, pues ya tengo personas que realmente trabajan mediante un sistema, pero la mayoría de personas que de verdad uno ve en el día a día son personas que hoy tienen un ego demasiado elevado, pero que están quebrados internamente. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y luego otro, el tema de la libertad, que es muy subjetivo para cada persona. O sea, para mí la libertad es que mis gastos sean iguales a lo que en este momento estoy haciendo como ingreso. Entonces, pues para mí eso es libertad y es un sentimiento que viene atado como al tema, pero escuchando a muchas personas veo que la libertad es muy subjetiva, tener mucho dinero pero sin tener un propósito claro, entonces encontrar como el punto de libertad, porque yo creo que eso es lo que no me ha permitido pasar tan rápido de sector. Claro, igual uno se